A ver, la historia de cómo tratamos el shock es fascinante. Está llena de avances increíbles, pero también, y esto es lo más curioso, de un montón de accidentes afortunados. Hoy vamos a desmenuzar cómo fue que llegamos a entender esta condición tan letal. Y para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al 14 de diciembre de 1650. Lo que vemos en pantalla es una cita que describe un momento bastante sombrío, ¿eh? La ejecución de una mujer en Inglaterra llamada Anne Green. Ok, entonces todos la dan por muerta. Su cuerpo es llevado para una autopsia, que en ese entonces era legal. Pero justo ahí, cuando todo parecía haber terminado, pasa algo increíble. Algo que nadie se esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone de película. Porque en vez de hacer la autopsia, los doctores Petty y Willis intentaron algo fuera de lo común. La lista de lo que hicieron es una locura. Le vertieron un licor caliente en la boca, le frotaron las extremidades, le hicieron cosquillas en la garganta con una pluma y hasta le hicieron una sangría de 150 mililitros. Le pusieron emplastos calientes, un enema y la acostaron en una cama con otra mujer para darle calor. ¿El resultado? Totalmente asombroso. En menos de 24 horas, Anne Green estaba hablando como si nada. Este caso, tan increíble como suena, nos abre la puerta al problema central que los médicos han enfrentado por siglos. ¿Qué es el shock y cómo se trata? En el fondo, la definición más simple y aceptada hoy es esa: una perfusión inadecuada de los tejidos. O sea, el cuerpo simplemente no puede llevar los nutrientes esenciales, sobre todo el oxígeno, a las células que lo necesitan para vivir. Bueno, y la historia de cómo empezamos a usar fluidos para tratar esto es fascinante, porque la verdad es que está llena de errores, de pura suerte y de descubrimientos que salieron casi de casualidad. Fíjense en la línea de tiempo. El desarrollo de los fluidos intravenosos fue un camino súper lento, lleno de tropiezos. Todo empezó por allá en 1831 tratando de combatir el cólera. Pero los verdaderos saltos, como el descubrimiento de Ringer o lo que hizo Hartmann casi 100 años después, fueron prácticamente accidentales. Cada paso fue un avance a base de prueba y error, literalmente. Y aquí viene lo más increíble de todo esto. Pensemos un segundo. Dos de los tratamientos médicos más comunes del mundo nacieron de un error de cálculo y de un técnico de laboratorio que, decidió tomar un atajo. La famosa solución salina normal del 0.9%, pues resulta que no es ni normal ni fisiológica para el cuerpo. La idea se basó en una medición incorrecta del punto de congelación del suero. Y la solución de Ringer, esa se descubrió porque un asistente de laboratorio usaba agua de la llave, que tenía calcio y potasio, en lugar de agua destilada pura. ¡Increíble! Ahora, vemos un salto. Porque si hay un lugar donde nuestro entendimiento del shock se aceleró a la fuerza, ese fue el campo de batalla. La dura y brutal necesidad de la guerra fue el verdadero catalizador. Y en la guerra vemos un patrón que se repite una y otra vez en la medicina. A veces, al resolver un problema, creas otro completamente nuevo. Fíjense, en la Segunda Guerra Mundial el plasma era la solución, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente, que se necesitaba sangre completa. Luego en Corea, descubrieron que los pacientes necesitaban más sangre de la que habían perdido para poder recuperarse. Y para Vietnam, la práctica estándar era meter cantidades masivas de cristaloides, como el lactato de Ringer. El resultado, un problema nuevo y mortal, el pulmón de Da Nang o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Con el tiempo y la experiencia acumulada, los médicos se dieron cuenta de que el verdadero asesino en un paciente que sangra masivamente no es solo la pérdida de sangre en sí, sino una cascada mortal de fallos en todo el sistema. Y es así como llegamos a identificar al verdadero enemigo, una combinación mortal conocida como la tríada letal. ¿Qué es? Son tres cosas que tasan a la vez. Primero, la acidosis, que es la acumulación de ácido porque no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Segundo, la hipotermia. La temperatura del cuerpo se desploma por la sangre perdida y porque se le meten fluidos fríos. Y tercero, la coagulopatía. El cuerpo simplemente pierde su capacidad para coagular la sangre. Y para que nos demos una idea de lo grave que es esto, sobre todo la hipotermia, el impacto es devastador. En los primeros estudios que se hicieron, si la temperatura corporal de un paciente de trauma bajaba a 32 grados Celsius, la mortalidad era del 100%. 100%. No había escapatoria. Entonces aquí está la clave. Estos tres elementos no actúan por separado, se alimentan entre sí, creando un círculo vicioso mortal.
Miren cómo funciona. La hemorragia masiva provoca mala perfusión, y eso causa acidosis. Al mismo tiempo, la pérdida de sangre y los fluidos fríos provocan hipotermia, y aquí viene lo peor. La acidosis y la hipotermia juntas paralizan las enzimas que necesita el cuerpo para coagular. Eso empeora la coagulopatía, y si el cuerpo no puede coagular, pues hay más hemorragia y el ciclo vuelve a empezar, cada vez peor. Es una espiral de la que hay que salir sí o sí. Ok, entender esta tríada letal lo cambió todo. Cambió por completo los objetivos de la reanimación en una emergencia. La filosofía de un giro de 180 grados. El objetivo antiguo era restaurar la presión arterial normal como fuera, y para eso, básicamente se inundaba al paciente con litros y litros de cristaloides. El problema es que eso, muchas veces, empeoraba la tríada letal. El nuevo objetivo es muy diferente, se llama reanimación con control de daños, y la idea es simple. Primero, para la hemorragia. Usa menos cristaloides y más productos sanguíneos desde el principio, e incluso permite una presión arterial más baja, lo que se llama hipotensión permisiva, hasta que la hemorragia esté controlada en el quirófano. La analogía es perfecta. Se pasó de llenar el tanque a toda costa a primero hay que tapar el agujero. Y esta tabla, que es un clásico en la enseñanza de la medicina, es un buen ejemplo de cómo ha evolucionado el pensamiento. Muestra las clases de shock hemorrágico. Pero lo interesante es que hoy se sabe que estos signos, el pulso, la presión, pueden ser muy engañosos, sobre todo en pacientes muy jóvenes o muy mayores. Por eso es que el enfoque ya no está tanto en estos números, sino en controlar esos procesos mortales que forman la tríada letal de la que hablamos. Y esto nos lleva a una reflexión final que viene del propio material de origen y que es de una humildad increíble. Dice así: los futuros cirujanos también echarán la vista atrás a nuestros conocimientos actuales y se asombrarán de lo poco que sabíamos y la frecuencia con la que nos equivocábamos. Es un recordatorio de que la medicina siempre está evolucionando, siempre está aprendiendo. Así que la pregunta que queda en el aire es provocadora. Si el conocimiento que hoy consideramos avanzado va a parecer primitivo en el futuro, ¿cuáles son los grandes errores que estamos cometiendo ahora mismo sin darnos cuenta? Una pregunta para reflexionar. Gracias por habernos acompañado en este recorrido